Lo va- Vamos a empezar con la enseñanza de hoy. Hoy vamos a hablar de Quan Yin y el maestro Confucio. Son dos maestros de la China y los juntamos pues porque tienen ese origen común. En esta primera parte de Quan Yin la va a dictar Camilo Londoño. Muy buenas noches para todos, ¿cómo están? Bueno, ahí vamos a interiorizar una enseñanza hermosa, diosa de la misericordia, la amada Kuan Yin. Vamos a hablar del perdón, vamos a hablar de la misericordia y vamos a hablar cómo esos rayos del corazón de Dios, ese séptimo rayo, la llama violeta, a través del perdón podemos transmutar ese karma, podemos consumir toda oscuridad y así abrir las puertas al corazón de Dios, a ese amor y a esa conciencia divina. Entonces, Kuan Yin es conocida como la diosa de la misericordia, porque encarna las cualidades divinas de la misericordia, la compasión y el perdón. Ella sirve a las almas de la humanidad, enseñándoles a saldar su karma y a cumplir su plan divino, mediante el servicio amoroso a la vida y a la aplicación de la llama violeta. Es reverenciada como la Salvadora compasiva y ha sido comparada con María, la Madre de Jesús, en Occidente. Nuestra mensajera Elisa de Cret Profe nos dice, el perdón es señal de amor, del amor supremo, y la señal del perdón es olvidar al perdonar. Cuando nosotros empezamos a tener una circunstancia o una fricción con otro hijo o hija de Dios, empezamos a sentir, digamos, esa energía negativa. Empezamos a sentirnos mal porque alguien de pronto nos hizo algo. Y de pronto vivimos mucho tiempo con eso. Y no somos capaces de entregárselo a Dios. Y esa energía se queda en nuestra aura, se queda en nuestros cuatro cuerpos inferiores, se queda en nuestro corazón. Y cuando se queda allí, la conciencia divina, esa conciencia crística o esos dones o talentos que nos da Dios, se quedan ahí estancados porque la iluminación, el entendimiento y todo lo bueno, el corazón de Dios proviene de su corazón, proviene a través de un maestro ascendido. Y el maestro, si tiene esa conciencia, si tiene ese amor, si tiene ese poder para nosotros entender un problema y así entender el problema podemos consumir el karma. Y a veces, ¿cómo nos liberamos de esa energía que está en nuestra aura? Por medio del perdón. Entonces, cuando decimos el perdón, y ahorita más adelante vamos a ver cómo el amado Saint Germain nos explica esa parte tan bonita, porque cuando nos estemos, digamos, con una fricción, se crea una energía negativa. Y esa energía negativa enlaza a otro hijo o hija de Dios, pero como una cuerda, una filigrama que es muy oscura. Ahí no hay amor, no hay nada. Pero cuando la consumimos por la llama violeta, esa oscuridad se convierte en luz y ahí es donde llega el Dharma. El Dharma es todo lo bueno. Empiezan a llegar las cualidades de Dios, los talentos y los dones, vienen las oportunidades y viene el cambio, viene la alegría y vienen muchas cositas como el amor. El perdón verdadero va más allá de las palabras. Una y otra vez todos hemos oído, lo pasado, pasado está. Perdonar es olvidar. Esto es muy cierto, porque si aún podemos resucitar el recuerdo de una injusticia cometida contra nosotros, no hemos perdonado de verdad. Para perdonar el registro y el recuerdo deben ser disueltos de nuestra conciencia. Juan G nos dice que si esto no es así, no solo hemos perdonado de verdad, sino que habéis endurecido vuestro corazón. Entonces, el ejemplo muy sutil es cuando alguien nos ofende. Y si nos quedamos así por mucho tiempo y decimos, no, yo lo perdoné, pero lo perdonamos de verdad. Y a veces hay personas que nos dicen algo y de pronto nos ofendemos. El ego se ofende muy fácil, el Cristo nos ofende. Entonces bajamos la vibración, esa energía negativa baja, la luz que nosotros tenemos empieza a oscurecerse y empieza una estancación.
Pero cuando nosotros decidimos de corazón hacer los decretos del perdón y en verdad perdonar, entonces ahí es donde vienen los cambios y la transmutación. Juanji nos recuerda, cuando sintáis la necesidad de una mayor fortaleza, iluminación, de mayor pureza y curación, recordad que todas esas cualidades os llegan desde el corazón de Dios, gracias al poder de la propia llama y la misericordia. Porque con el perdón viene la renovada oportunidad de cumplir la ley y sin perdón poco se puede progresar. Voy a contar una anécdota que me pasó hace muchos años. Yo tenía más o menos 8 añitos. Pero gloria a Dios, desde esa temprana, Dios me mostró y me regaló algo, la misericordia y el perdón. ¿Y cómo? Cuando yo tenía 8 años, pues era un niño peleoncito, peleaba por cualquier cosa, alegaba por cualquier cosa, y yendo pues, digamos, a hacer un mandado, me tropecé con un niño de la misma edad, y no sé qué pasó, no me acuerdo, pero resultamos peleando. En esa pelea, pues se metió el hermano mayor, pues entonces yo corrí. Pero lo más novedoso era que a pesar de que teníamos tan poquita edad, siempre que nos veíamos peleábamos. Y siempre que yo veía el hermano mayor, pues me hacía correr. Siempre. Entonces yo ya no pasaba por ahí, sino que daba una vuelta para poder llegar al objetivo. Un día, digamos, le conté a mi papá la parte que tenía con estos dos chicos. Y mi papá, pues como un padre, fue, digamos, a defenderme, pero de una manera constructiva, pero se formó una fricción entre ellos. Mi papá, pues, hasta lo desafió, pues, a que me pegara delante de él y, pues, obviamente no lo iba a hacer, pero quedamos en, obviamente, más mala condición que antes. 2 años después, yo estaba jugando, tenía aproximadamente 10 años y estábamos jugando con una persona mayor. Y esa persona de un momento a otro, estamos jugando es que a los secuestrados. Entonces estábamos amarrados y un momento esa persona dijo, ahora en adelante nadie los va a nadie los va a desamarrar, se quedan así. Y todos rogando para que nos desamarrara y no, no quiso y no quiso y no quiso. Entonces ya el juego se complicó cuando yo veo que alguien se acerca. Adivine quién era. Esa persona que yo peleaba desde chiquito, el hermano mayor. Y claro, me asusté más. Primero, estaba amarrado. Segundo, pues estaba temeroso por lo que estaba pasando. Y tercero, lo veo a él y yo dije, no, acá ya me pegó. Se va a desquitar de todo lo que le hice al hermano. Pero ¿sabe cuál es lo más bonito? Que en de pelear o en de decirme cualquier cosa, le rogó a la persona para que me desamarrara. Y dijo estas palabras, me acuerdo, venga, desamárrelo. Él es buena persona, yo lo conozco, desamárrelo por favor. Y él dijo, no, no nadie lo va a desamarrar. Fue tan potente él y tan seguro de eso que daba miedo. Y él dijo, no, pues yo acá no me meto. Y me dijo, venga, ¿dónde vive su papá? O sea, muy valiente porque él tuvo esa pelea de palabras con mi papá y no le importó, sino que fue a buscarlo. Lo busca, trae a mi papá y obviamente nos desamarra. Y mi papá me da un consejo bonito, no vuelva a jugar así y ni mucho menos con personas mayores, porque el juego se complicó. La enseñanza que me quedó fue el amor de esta persona que yo le tenía miedo, corría cuando lo veía y fue tan hermoso que abogó por mí, me protegió y desde eso yo dije, ese amor y esa misericordia, yo quiero ser así. Yo quiero ser amoroso con aquellas personas que de pronto me traten mal. Y yo quiero perdonar porque así fue como fui perdonado por él en ese caso, en esas circunstancias. Yo también quisiera perdonar a alguien. Y esa llama de misericordia y perdón quedó ahí. Y 4 años después o 5 años, ya está estudiando, digamos, está estudiando en el SENA y lo vi, pero esta vez no corrí. Esta vez corrí, pero fue a abrazarlo y a decirle que mi Dios se lo pague por esa enseñanza que me dio, esa enseñanza de amor. Obviamente él ya era de las calles, estaba en la cárcel, pero siguió con esa nobleza dándome un consejo
Y yo le agradecí, volví, lo abracé y le dije que se me cambió la vida. Entonces ahí esa llama de misericordia y esa llama de amor nos puede convertir a nosotros, podemos trascender muchas cosas y lo bonito de esto es que el amor siempre nos lleva a Dios. Con Dios todas las cosas son posibles y Dios sí nos da la oportunidad de transmutar cualquier karma pesado. El perdón es una ley que invocamos para toda la vida. San Germán nos dice, nos enseña que cuando invocamos el perdón debemos hacerlo con un intenso amor en el corazón, con una fuerza, con una devoción que realmente sí queremos transmutar, sí queremos pasar a otro nivel. No queremos sentir esa energía que se enrolla, porque la energía no podemos sentir a ese santo ser crístico, no podemos sentir la presencia de un maestro ascendido, porque obviamente entre más pureza tengamos en nuestro corazón, más amor, más ángeles vamos a tener, y cuando llega un ángel en nuestra vida es para transmitirnos amor y para ayudarnos en el sendero, en cualquier circunstancia, en nuestra familia, en el estudio, en nuestro trabajo, en nuestra vida diaria, para poder seguir acelerando. Una anécdota también ya en el trabajo, había un jefe que, pues no sé, un jefe pues de otra área, pero era transversal a mi proceso, y siempre que yo le decía algo, no me respondía y era un poco grosero. Pero yo vi que él tenía mucha nobleza y yo dije, no, pues yo quiero ser amigo, y yo, por más que yo le hablaba, él siempre era con una barrera impresionante. Fui y recé con todo mi corazón, con toda mi devoción, y le dije a Dios, Dios, pues yo no quiero tener esa fricción con él. ¿Cómo hago? Y Dios en mi corazón me enseñó cómo. Cuando yo lo hice con la llama del perdón, con los decretos y con todo el corazón, un momento a otro esa barrera se quitó poco a poco y empecé a comunicarme con ese jefe. Y lo bonito que de un momento a otro él me hablaba de su hija, yo le hablaba de mi hija, y empezamos a tener una amistad, un compañerismo que ahora lo disfrutamos. Y poco a poco, que cada vez que hacía la ley del perdón, podía ver esos cambios. Y qué magnífico cuando la llama del perdón, esa llama que nos dan los maestros, esa misericordia de Kuan Yin, el amor de Jesús, el amor de Madre María y el corazón de Dios, puede cambiar cualquier circunstancia si así lo deseamos. Y es muestra de humildad decir, he obrado mal y te pido a ti, a Dios, que me perdones. Pedir perdón es lo más bonito y aceptar que nos equivocamos es lo mejor. La ley del perdón. Madre María también nos da un consejo y nos enseña, donde no hay misericordia o perdón o gracia o amor, no hay Dios, no hay intersección, no hay avance en el sendero, ni hay integración del alma con la palabra viviente. Vea qué hermosas palabras. La Madre María, la luz de ella, siempre, siempre nos quiere ayudar, nos quiere proteger. Entre más vibración bonita tengamos, entre nuestra obra esté más con amor, más cercano vamos a tener a estos maestros ascendidos. Kuan Yin nos regala también una perla de sabiduría, estas hermosas palabras. Comenzarás entonces el nuevo año perdonándote todos tus errores, todas tus infracciones a la gran ley. Perdonarás de verdad, lo cual significa olvidar y abandonar el pasado, abandonar el pasado. Oh preciosos corazones, ¿no comprenden cómo fluyen las lágrimas de los ojos de Kuan Yin cuando los hermanos no perdonan? Los árabes y los judíos son hermanos, los blancos y los negros son hermanos, y los amarillos y los rojos y todas las razas de la humanidad, todos han surgido de la misma llama. ¿Acaso no pueden perdonar, oh humanidad? ¿No pueden sentir el amor de una madre al escuchar los villancicos y a recordar aquel que vino con ese juego de amor, del perdón para perdonar los pecados del mundo? ¿No pueden comprender entonces que sus corazones necesitan derretirse en esta Navidad? Necesitan perdón para ser perdonados. Vea qué hermosas palabras de nuestra amada Kuan Yin. Entonces, la madre Kuan Yin nos dice esto: invocar los fuegos sagrados de la misericordia y el perdón del corazón de la Madre de Misericordia.
A vosotros que habéis sentido el dolor de la aflicción, os digo, venid a mis brazos y aliviaos de vuestra carga. Yo soy vuestra madre de misericordia. Deseo traeros la llama violeta, y esta llama violeta es vuestra. Solo con que la pidáis, la ley exige que la invoquéis, queridos míos, para que podáis recibir. Y así nosotros, que somos los maestros ascendidos, también obedecemos las leyes de Dios. Y os amonestamos a que seáis leales, porque la ley sale de un orden, de un cosmos, la estructuración de la vida y el ritual cotidiano del sol, las estrellas y la rotación de la tierra. Cuando sintáis desacreditados, indignos como si no tuvieras fuerzas, incapaces de lograr algo ante el Señor, recordad Kuan Yin, recordad la misericordia, invocar los fuegos de la misericordia y decir, vamos a hacerlo con el corazón todos juntos. En el nombre de Jesús el Cristo, en el nombre de mi yo crístico, en el nombre de mi amada poderosa presencia yo soy, invoco la ley del perdón. Oh Dios, deseo hacer las paces contigo hoy día. Perdona mis errores e injusticias, mi falta de equidad, mi egoísmo y pecado. Perdóname, oh Dios, te lo ruego, y dame la oportunidad de corregir todo error, de volver a cualificar todo lo que ha sido cualificado mal, de transmutar todo lo que no ha sido la perfección del cumplimiento de la ley. Una vez invocada la ley del perdón, cuando hayáis acudido al yo crístico, que oficia en el altar de vuestro corazón, está en paz. Y sabe que la llama del perdón llega y es sostenida, porque os esforzáis en corregir todo error. Acá tenemos una imagen muy bonita. Este es cuando tenemos fricción, una discordia con otro hijo, hija de Dios, con otro hermano. Esa energía discordante es oscura. O allí nos enseña que esa energía a veces, de acuerdo, digamos, a la vibración, de acuerdo al registro kármico, se vuelve muy densa. A veces se vuelve como colasa, como una melaza, y otra vez se endurece como si fuera un concreto. Ahí necesitamos a Dios Todopoderoso. Necesitamos estos juegos de misericordia, como nos dice Kuan Yin. Necesitamos a un maestro ascendido y necesitamos el perdón y la misericordia. Entonces, cuando esa energía discordante, nosotros, como dice el amado Saint Germain, cogemos esa llama violeta, esa ciencia de la palabra hablada, y empezamos a invocar el nombre de Jesús, en el nombre de mi santo ser crístico, en nombre de Madre María, en nombre de Kuan Yin, Dios de la misericordia, y esos decretos que vimos anteriormente, estos decretos llenos de amor, que vienen desde el corazón de Dios, empiezan a rodear toda energía discordante. Esa energía empieza a transmutar, transmutar y transmutar. Juan G nos dice que hay que ser constantes, ser persistentes, porque a medida que esos electrones oscuros, esos electrones se deben liberar. Cuando se liberan, empieza a llegar electrones de Dios que tienen la conciencia, que tienen ya cualidades. Y ahí hasta donde uno se motiva porque empezamos a ver los cambios. Y en esos cambios empieza la trascendencia, empieza la purificación y empieza uno a sentir más amor de Dios. Entonces vemos acá como la acción de la llama violeta rodea la causa y el núcleo de toda discordia, de todo karma negativo. Y empieza a rodearla y entre más la hagamos con amor y entre más llamemos a nuestro santo ser crístico, más poderosa se vuelve el decreto y ya llega la transmutación a la luz pura. Entonces vemos en esta imagen derecha que esa oscuridad, esos átomos, electrones que estaban oscuros, se volvieron luz, se volvieron la luz de Dios y siempre se abre una puerta y es como si usted pasara a otra puerta y ahí vamos a tener otro nivel, ahí vamos a empezar los cambios y vemos los cambios en el estudio, como primero nos daba cierta dificultad, ciertas cosas y de un momento a otro empezamos a tener habilidades. En el trabajo empezamos a tener otra expresión, otra armonía, otro amor. Empezamos a entender procesos que pronto antes no entendíamos y ahora lo hacemos con tanta paz, con tanta armonía y otra cosa, con conocimiento. ¿Pero por qué? Porque esos electrones que están oscuros, esa discordia, se convirtió en luz. Y cuando Dios llega, llega con luz. Y la luz es amor y la luz son los talentos
que nos permite transmitir a los otros hijos e hijas de Dios. Y el amor se transmite. Por eso siempre hay que trabajar, siempre hay que luchar en fin de ese mundo interior, consumir la oscuridad para que ese santo ser crístico envíe rayos de luz a todos los hijos e hijas de Dios, a quienes comulgamos, a quienes estamos en comunión todos los días. Vemos acá, digamos, esta parte tan bonita. Tenemos en una balanza el karma y en otra, cuando pedimos perdón de corazón, vea cómo está el equilibrio. Mire cómo está el equilibrio. Y obviamente nosotros queremos que ese karma se vuelva luz, ¿cierto? Pero entonces ya pedimos perdón, reconocimos, aprendimos la lección, porque otra cosa, como dice Kuan Yin, si no aprendemos la lección, la llama del perdón es retirada y volvemos a ser los mismos. Pero cuando sí aprendemos la lección, ve, yo por qué traté a esa persona mal, yo por qué grito, yo por qué peleo, yo por qué hago esto y aprendemos la lección y nos interiorizamos y le pedimos al Dios Todopoderoso que no queremos volver a ser los mismos, que queremos cambiar, y ahí es donde viene ese cambio. Nuestra mensajera, Elizabeth Craig Prophet, nuestra madre, nos dice que el karma negativo siempre hay una lección. Ella nos cuenta en un libro, la respuesta que busca está dentro de ti, que cuando nosotros, hay un fogón hirviendo, un fogón con llama, esa roja, y nosotros lo tocamos, nos quemamos. Y nosotros dijimos, no, eso así prendido, no, eso así no vuelva a tocarlo. Entonces uno aprendió una lección, que aprendió que no vuelva a tocar un fogón ardiendo, ¿cierto? Y así es cuando tenemos circunstancias, ya sea en nuestra vida, y vuelve y se repite, pero cuando un momento a otro decimos, no, no, ya aprendí la lección. Si sigo por el camino, por ese camino, voy a repetir las mismas circunstancias. Entonces le voy a quitar ese registro kármico con la llama violeta, lo interiorizo, ahí donde llega el equilibrio del perdón y después llega la transmutación. Entonces ve acá esta imagen tan bonita. Vemos a la izquierda que tenemos la balanza, pero el karma ya se vuelve muy denso. Y el karma llega y acá ya no hay un equilibrio. Cuando no perdonamos, cuando no hacemos actos de amor, cuando no somos misericordiosos, cuando nos servimos y cuando hacemos actos malos, pero no pedimos perdón, ese karma negativo se va cristalizando. Ahí donde llegan circunstancias negativas y se vuelve uno más pesado. Pero cuando ya en la imagen del medio ya pedimos perdón, vea cómo se equilibra. Ya hay una misericordia porque elegimos al amado Jesús, a la Madre Kuan Yin, al amado Saint Germain, que nos perdone por cualquier circunstancia que hayamos hecho. Entonces ahí está el equilibrio, ¿va? La llama del perdón tan linda. No pidamos perdón solamente en palabras, como nos dice Kuan Yin, sino que hay un acto, y ese acto es del corazón, como dice Saint Germain. Cuando lo pedimos de corazón, con juego, siempre está el equilibrio. Pero ya cuando amamos, cuando queremos cambiar, cuando queremos ser amigo de aquella persona que nos ofendió, vea el equilibrio. Todo ese karma negativo se empieza a convertir en luz. Hay otra anécdota que digamos, con la ley del perdón, Juan Gil nos dice que hay que saldar esos registros, porque si uno no los salda, el registro va a volver. Yo estaba en mi moto, estaba en carril derecho, me voy para el carril izquierdo, pero al mismo tiempo un camión pasa al carril izquierdo y yo pues choco con el retrovisor. En mi ignorancia, yo le eché la culpa a él. Cuando yo lo vi por el retrovisor, él me dijo, hey, devuélvete como para que hablemos o pagame. Y yo le dije, no, pues usted tuvo la culpa. Pero la ley es la ley. Y ahí empezó que siempre, por cada ciclo, se me dañaba el retrovisor izquierdo. Entonces, se me dañó el primero, listo, compré otro retrovisor. Se me dañó el segundo, compré otro retrovisor. Estaba en la empresa trabajando y cuando ya estaba de noche, por ahí es una calle sola que no pasa nada, no pasa nadie. Me llama el celador, Camilo, alguien le tumbó la moto, vaya por ella. Yo fui, pero esta vez fue algo muy bonito porque la persona que la tumbó sí dio la cara
tocó, dijo, ah, yo te tumbé la moto retrocediendo, se cayó, yo la paré, mira qué le pasa. Y ahí, ¿qué pasó? Retrovisor izquierdo. Ahí mismo cerré mis ojos, le pedí mucho a Dios perdón, porque me acordé mismo del camión. Entonces yo dije, esto es una circunstancia kármica. El registro siempre me va a perseguir porque yo en verdad tenía que devolverme para hablar conciliar con él, con el dueño del camión, del retrovisor. Tenía que interiorizarme con él para arreglar ese problema. No lo hice y la ley me alcanzó. Yo comprendí, entonces le dije a ella, no, tranquila, solamente con decirme ya basta, vete que yo ya arreglo lo que tenga que arreglar. Cuando le pedí perdón a Dios por esa causa que pasó, sentí que hubo una liberación y de ahí no se me volvió a dañar un retrovisor. Entonces vemos que a veces cuando dejamos estas circunstancias avanzar, llegan los registros, pues si no aprendemos la lección, podemos pasar muchas cosas. Así como pasa como este retrovisor, en cualquier circunstancia de nuestra vida, también puede estar esos ejemplos. Y por eso la llama del perdón es la oportunidad de transmutar y liberarnos. Vamos a hacer este decreto y vamos a sentir cómo la madre Kuan Yin pone sus electrones, pone todo su amor, pone toda su luz y vamos a cerrar los ojos. Vamos a tener 30 segundos para aquellos que hemos ofendido, pedir perdón y para aquellos que nos ofendieron, también perdonarlos. Vamos a pedirle a Dios Todopoderoso perdón por cualquier circunstancia que hayamos tenido. Vamos a cerrar los ojos 30 segunditos y con todo el amor, como nos explica el maestro, con todo ese fuego en nuestro corazón, vamos a pedirle y luego hacer el decreto. Listo, lo vamos a hacer 3 veces. Yo soy el perdón aquí actuando, arrojando las dudas y los temores. La victoria cósmica despliega su sala, liberando por siempre a todos los hombres. Yo soy quien invoca con pleno poder en todo momento la ley del perdón. A toda la vida y en todo lugar inundo con la gracia del perdón. Yo soy el perdón aquí actuando, arrojando las dudas y los temores. La victoria cósmica despliega su sala, liberando por siempre a todos los hombres. Yo soy quien invoca con pleno poder en todo momento la ley del perdón. A toda la vida y en todo lugar inundo con la gracia del perdón. Yo soy el perdón aquí actuando, arrojando las dudas y los temores. La victoria cósmica despliega su sala, liberando por siempre a todos los hombres. Yo soy quien invoca con pleno poder en todo momento la ley del perdón. A toda la vida y en todo lugar inundo con la gracia del perdón. Entonces, ya para terminar, vamos a leer unas palabras de la madre Kuan Yin. Eliminar la causa y núcleo de todos los errores humanos por medio de la memoria de perfección de Dios. Amados míos, esta llama violeta transmutadora es la llama del pleno poder en acción para eliminar la causa y núcleo de todos los errores humanos, sin tomar en cuenta cómo, cuándo, dónde o por qué, o cuáles fueron los factores cometidos. Su luz y su llama responden infaliblemente, instantáneamente a vuestros llamados. La única apariencia de demora o de fallo que jamás pueda haber es que el vacilante yo exterior del ser no ascendido se rinda demasiado fácil y demasiado pronto a la persistencia eterna que conduce al éxito. Yo puedo ayudarlos a lograr, si desean mi ayuda, hacer llamado directamente a mí, cuando queráis que esos sentimientos humanos traten de manifestarse a través de vosotros y pedidme que os dé mis sentimientos de misericordia amorosa y paciente para con ello. Yo os lo daré, siempre que tratéis de sentiros. Entonces mantened la visión de vuestra maestría divina para vosotros mismos y para los demás hasta que esa maestría se manifieste. Hagamos que vosotros seáis fuente y expresión perfecta de nuestra dulce paciencia en toda la vida. Entonces, Juan Gil nos invita
hacer siempre el llamado directamente a su corazón. Ella la diosa de la misericordia. Cuando hay misericordia, cuando hay amor y cuando aprovechamos el momento de una maestra, de una diosa, podemos en verdad beneficiarnos. Ella nos dice, nosotros somos los maestros ascendidos y estamos muy cerquita del latido de tu corazón y créelo porque es cierto. Entonces, nuestro corazón es muy cerquita y cuando decimos, Dios, perdóname, no solamente nos vamos a escuchar, sino que toda la gran hermandad blanca, todas las huestes ascendidas van a sentir que estamos pidiendo perdón y también perdonar a aquellos que nos ofendieron. Por último, vamos a tener este decreto, llama de misericordia, lo vamos a hacer una vez para sentir que esa llama de misericordia envuelve cada chakra, cada electrón de nuestro ser, cada momento de nosotros, para que todo lo que no sea de la voluntad de Dios, para que no sea de esa luz de Dios pura, sea transmutado, sea purificado y sea cambiado por amor. Llame misericordia, envuélvenos, llame misericordia, envuélvenos, llame misericordia, envuélvenos, llame misericordia, guárdanos, llame misericordia, guárdanos, llame misericordia, guárdanos, llame misericordia, libéranos, llame misericordia, libéranos, llame misericordia, libéranos. Yo soy el que está rodeado por un pilar de llama de misericordia. Yo soy quien abunda en por amor por el gran nombre de Dios. Yo soy, completo puto patrón de perfección tan bello. Yo soy la radiante llama del amor de Dios que desciende gentilmente por el aire. Descienda a nosotros, descienda a nosotros, descienda a nosotros. Resplandece en nosotros, resplandece en nosotros, resplandece en nosotros. Satúranos, satúranos, satúranos. Y vamos a cerrar el decreto, todos estos momentos de decretos que hicimos. Y con plena fe acepto conscientemente que esto se manifieste, se manifieste, se manifieste. Y con plena fe acepto conscientemente que esto se manifieste, se manifieste, se manifieste. Y con plena fe acepto conscientemente que esto se manifieste, se manifieste, se manifieste. Aquí ahora mismo con pleno poder eternamente sostenido, omnipotentemente activo, siempre expandiéndose, abarcando el mundo hasta que todos hayan ascendido completamente la luz y sean libres. Amado yo soy, amado yo soy, amado yo soy. Muchas gracias. Magnífica esta conferencia que nos ha dictado Camilo Londoño. Como vimos al principio, íbamos a hablar de dos maestros de la China. La una era la maestra Kuan Yin, la diosa de la misericordia, con esa maravillosa enseñanza que nos acaban de entregar, y el otro es el maestro Confucio. Confucio también es un maestro ascendido, pero hoy no vamos a hablar de Don Confucio como maestro ascendido, vamos a hablar de Confucio, el ser histórico que vivió en la Tierra hace 2500 años, en la China precisamente. En ese tiempo China no existía como China, así existían muchos estados en el territorio que hoy es China. Confucio nació en un estado que llamaba el estado de Lu, en el año 551 a.C. Fue un brillante filósofo, filósofo social, económico, político y moral. Puso las bases teóricas de lo que sería después una de las grandes civilizaciones del planeta, la civilización china que está cumpliendo 2500 años y aún más. Podría decirse que es la civilización más antigua del planeta, de las que tenemos hoy sobre la Tierra. Y las bases que dejó Confucio, las bases teóricas, filosóficas y de comportamiento humano, eh, dicen los que saben, ha sido el fundamento de que esta civilización ya se haya sostenido por tanto tiempo. Dicen también que pocas veces un hombre ha influido tanto en tanta gente por un periodo tan largo de tiempo. Pocas personas han hecho eso. Cuando nació Confucio hace 2500 años, en ese mismo tiempo nació Sócrates y nació el Buda Gautama en lugares distintos, el uno en Grecia, el otro en la India, Confucio en la China. Pues de los tres hablamos hoy todavía y sus enseñanzas hoy le llegan a muchos seres humanos en el planeta. Son pocas las personas que hacen eso. Lo mismo que Jesús 500 años después nos dejó también una enseñanza de la cual todavía hoy hablamos. Entonces son pocos los que logran esa influencia tan grande. Es respetado como el instructor más grande de China.
y ha sido adorado como un gran bodhisattva. Bodhisattva es como un Buda futuro. Él creía que el cielo se podía crear en la tierra mediante el ritual y la música. Un punto importante, mediante el ritual y la música. Esta foto que vemos es una foto en una ciudad que se llama Khufu, que fue donde nació Confucio. Hace 2500 años, esta ciudad está ahí todavía y ese templo lo construyeron en honor a él. En muchos lugares de la India hay templos en honor a Confucio. Su filosofía se entiende como un conjunto de principios destinados a realizar una transformación profunda en el individuo y la sociedad. Confucio quería hacer cambios verdaderos en su sociedad, en la sociedad que le tocó vivir en ese momento, pero estaba convencido y enseñaba que no se puede transformar una sociedad si no se transforman los individuos, que es primero se transforma cada uno. Lo que dicen muchas personas hoy en día, el cambio que quieres ver en el mundo, hazlo tú mismo, sé el cambio que quieres ver en el mundo. Lo dijo Confucio hace 2500 años. Su enseñanza, pues, es una guía práctica, y eso es, digamos, lo mejor de la enseñanza de Confucio, que es práctica, que es para la vida cotidiana. Una guía práctica para restablecer la armonía perdida. Confucio quería construir una sociedad guiada por la virtud. Imagínense qué ideal tan grande. Una sociedad guiada por la virtud. Enfatizó la responsabilidad personal, la rectitud y el respeto por las jerarquías. Otro punto importante de la enseñanza de Confucio, las jerarquías. Entonces ya tenemos el ritual, la música y las jerarquías. Para él eran muy importantes y enfatizaba en ello. Por ejemplo, la jerarquía en la familia. Él decía que había que respetar a los ancianos, tener moderación en las emociones y debía haber responsabilidad entre las generaciones de una familia. Obviamente, los mayores responden por los menores, los jóvenes y un poco adultos ya responden por los mayores. Responsabilidad intergeneracional. Y siempre respeto a los ancianos, porque Confucio estudiaba la historia antigua. Pues para nosotros él es muy antiguo, pero él en su momento estudiaba historia antigua y decía que había que basarse en las enseñanzas de la antigüedad. Para nosotros él hace 2500 años decía que hay que mirar la antigüedad para aprender a vivir. Y ya vamos a ver por qué él decía eso. En la familia él hacía énfasis en la armonía, la relación entre padres e hijos y la lealtad y la sinceridad en las relaciones. Lealtad, sinceridad y jerarquía. Confucio no creó una religión, no fue un líder espiritual, como la mayoría de todos los que estudiamos aquí cada 8 días y que enseñan los maestros y que son maestros ascendidos. Confucio, de hecho, son maestros ascendidos y hay muchos dictados de Confucio en los que nos dan unas enseñanzas espirituales. Pero hoy estamos hablando del ser histórico y de cómo se convirtió en ese ser, en ese filósofo, famoso filósofo, que 2500 años hoy nos tiene hablando de su enseñanza. En la China comunista, de Mao Zedong, se hicieron muchos esfuerzos por eliminar la enseñanza de Confucio. Y no solo de Confucio, o sea, los comunistas querían borrar todo lo que tuviera alguna intención de conectar al hombre con Dios. Sin embargo, las enseñanzas de Confucio estaban tan arraigadas en la cultura china y en su sociedad, y pues cuando pasó Mao Zedong y todo ese comunismo duro que estuvo en esa nación por muchos años, en el siglo XX, eh, la gente se volvió a encontrar con Confucio y con su pensamiento y su enseñanza. Confucio nació en una familia pobre y a los 15 años consiguió trabajar en un templo que está dedicado al duque de Shu. Es otro punto importante, el duque de Shu. El duque de Shu está pintado pues así como lo vemos ahí. Vivió 500 años antes de Confucio, o sea que vivió hace 3000 años. Para nosotros el duque de Shu hoy en día es el maestro ascendido Lanto. Confucio es les digo, el duque de Chu es el maestro ascendido Lanto. El duque de Chu era hermano de un gobernante de la China 500 años antes de que Confucio viviera, estuviera encarnado en esa encarnación.
Y el maestro, el duque de Shu, trajo un conocimiento nuevo de Dios en ese momento a su pueblo y el gobierno divino. Y él decía, solo me preocupa el cielo y el pueblo, el cielo y el pueblo. ¿Por qué mencionamos al duque de Shu? Porque en Confucio decía, el duque de Shu le enseñaba en sueños por la noche las cosas que él le enseñaba al mundo. O sea, el maestro Lanto, de que después fue el maestro Lanto, le enseñó al que después fue el maestro Confucio, en la noche le enseñaba lo que se convirtió en la filosofía confuciana. Es lo mismo que nosotros decimos, los maestros nos enseñan. En las noches, si pedimos que nos lleven a los retiros de los maestros, somos llevados a los retiros de los maestros ascendidos, y somos enseñados, somos entrenados en las enseñanzas de cómo vivir la vida, cómo divulgar la enseñanza, cómo interiorizar la enseñanza, cómo caminar este camino de la ascensión. Entonces, el duque de Shu, hace 2500 años, cuando nadie hablaba de un maestro ascendido, ni de retiro esotérico, ni nada parecido, decía que el duque de Shu se le parecía, no se le parecía, le enseñaba por la noche mientras él dormía. Confucio siempre quiso ser un gobernante. Obviamente él era de una familia que no era de gobierno. Y apenas tuvo una pequeña oportunidad de ser un ministro de justicia en su estado, en el estado de Lu. Pero, pues un hombre tan grande que pretendía que todo debía regirse por la virtud, no solamente entonces, sino después y después y después y ahora, pues es un hombre extraño, es un hombre peligroso para los que gobiernan. Entonces no duró mucho en ese cargo porque terminaron sacándolo, lo hicieron exiliar, tuvo muchos discípulos y estudiantes y nunca llegó a hacer su sueño, a cumplir su sueño de ser un gobernante, porque lo que él enseñaba era gobernar. De hecho, andaba por los estados, salió del estado de Lugo a otros estados y buscaba a los gobernantes para enseñarle cómo gobernar. Pero los gobernantes, digamos, se le hacían los locos porque una forma de gobernar tan virtuosa era imposible de practicar. Fue vagando entonces, buscando trabajo y enseñando. Se anduvo lo que hoy es China, se la caminó e inspiró lo que es la cultura china hoy, durante todos estos 25 siglos que han pasado. Confucio directamente no escribió un libro, pero sus discípulos recopilaron su enseñanza, aunque él se escribía, a diferencia de Jesús ah, de Jesús, pues que yo sepa, o de Sócrates también, que no escribieron. Confucio se escribía, pero no dejó un libro. Los discípulos después que Confucio falleció, recopilaron esa enseñanza. El libro más importante que escribió o que dejó entonces la enseñanza es el libro de las Analectas o Analectos. Básicamente, Confucio enseñó una filosofía ética, política y de orden social. Él siempre pensaba era en la sociedad, en darle orden a la sociedad. Quería restaurar la armonía a través del culto de la moral y el respeto por las jerarquías y los rituales. Era muy importante para Confucio que se respetara al padre, que se respetara a las personas mayores, que hubiera respeto entre hermanos, que se respetara al gobernante, que se respetara al que tuviera cualquier tipo de autoridad. Para Confucio, el buen gobierno deriva de la rectitud. Han pasado 2500 años y todavía no hemos tenido gobiernos que se guíen por la rectitud. Yo creo que en ningún país, pero ojalá haya excepciones en la historia. Gobiernos que se guíen por la rectitud. De hecho, nos quejamos mucho de que los políticos, que son los que llegan a los gobiernos, no son los más rectos. Un gobernante debe liderar, dijo él, a través del ejemplo moral y no por la fuerza, o solamente por el estricto cumplimiento de la ley, sino el ejemplo moral. La enseñanza de Confucio se basa en 5 relaciones cardinales, 5 relaciones que hay entre los seres humanos, que tienen un orden jerárquico y responsabilidades mutuas entre ellas. Estas relaciones son la relación entre gobernante y súbdito, la relación entre padre e hijo, que él decía es la relación más fundamental. Obviamente ahí se incluye la madre, o sea, padres e hijos, es la más fundamental, porque para Confucio, y eso también se enseña ahora, me imagino que tal vez fue el primero que lo mencionó, eh, el núcleo de la familia es la base de la sociedad.
la relación entre marido y esposa, entre hermano mayor y menor y la relación entre amigos. De hecho, él decía, el hermano menor debe respetar al hermano mayor y obedecerle. Y entre amigos, para él era la única relación que era entre iguales. Confucio no era muy feminista, pues eso hace 2500 años, pues digamos que ahí lo dispensamos. Y por eso la relación entre marido y esposa para él no debía ser entre iguales, sino que el marido era el que llevaba pues como la voz. También, avanzando en el tema de los rituales, para Confucio los rituales eran muy importantes. Decía que los rituales dan cohesión a la vida comunitaria. Y los rituales es hasta las cosas más sencillas hasta las más complicadas. Por ejemplo, la forma de saludar, la relación con el padre, las ceremonias públicas, las ceremonias religiosas, deberían cumplir unos estrictos rituales. Él dice que eso le daba cohesión a la vida comunitaria y así pretendía reorganizar las ceremonias públicas para lograr ese propósito. Los rituales para él decía que los rituales no son simples formalidades, sino una forma de cultivar el respeto mutuo y establecer un modelo de convivencia ordenada. Los rituales. Tal vez a alguno le tocó aquí, como a mí, la izada de bandera en la escuela. Eso era un ritual. Esa ceremonia, esas cositas, esos pequeños detalles que parece que son muy formales y que han perdido como popularidad. La gente ya no está enamorada de los rituales. Para Confucio dice que eso era muy importante para establecer modelos de convivencia y respeto mutuo. Él quería restablecer un orden moral con un sistema basado en la rectitud y la moderación. Y hablaba mucho, mucho, mucho de la virtud en el gobierno. Muchos gobernantes lo recibieron y cuando él les enseñaba y decía, hay que gobernar de esta y esta manera, pues terminaban sacándolo a veces por las malas, a veces muy educadamente, pero lo sacaban porque no era posible instaurar esa clase de gobierno en la sociedad de ese momento. Yo creo que ni en la actual. Por eso, dice aquí, lo que Confucio dijo era inaplicable y decía que la virtud debe sostenerse en los momentos más adversos. Esto es muy importante. Normalmente cuando uno tiene problemas es cuando le llegan las tentaciones. Cuando uno está ahí, le llegan las tentaciones. Salga este problema haciendo tal cosa, ¿cierto? Métase por tal ladito. Eso no es muy legal o no es muy moral, pero se acaba el problema. Dice que ahí es cuando hay que ser más fuertes y tener más rectitud. No encontró nunca un gobernante virtuoso que aceptara sus consejos, porque decía que había una pérdida generalizada de valores en la que había debilitado la estructura de la sociedad. ¿Se les parece a la sociedad que tenemos? Una pérdida generalizada de valores. El tema central de Confucio era la benevolencia, que en muchos de sus libros le dicen es humanidad, la benevolencia, o sea, actuar con consideración y cultivar la empatía en todas las relaciones humanas. Cultivar la empatía. La empatía no existía en ese tiempo, me imagino esa palabra no existía, pero Confucio hablaba de empatía, de ponerse siempre en el lugar del otro. Decía que una sociedad armoniosa no podía edificarse sobre la fuerza, como hacen muchos gobernantes, sino sobre la capacidad de cada persona de actuar con autenticidad y compasión. Deberíamos tener gobernantes compasivos. Yo pienso que los gobernantes compasivos, aunque no fueran muy inteligentes, harían un mejor papel que los inteligentes que nos gobiernan, que nos han gobernado pues por muchos, muchos, muchos años. Y le da también gran importancia, aparte de la benevolencia, como ya hemos visto, a la rectitud, que definía él como la capacidad de discernir lo correcto en cada situación y tener el valor de actuar conforme a ello. Definir qué es lo correcto y actuar así, correctamente. Decía que la rectitud implica renunciar a intereses personales cuando entran en conflicto con el bien común. ¿Cuántos hacemos eso? Es una virtud necesaria en los gobernantes porque el gobernante influye con su ejemplo en la vida de la comunidad. Otorgaba un papel central a la ritualidad en la estructuración de la convivencia social. Los ritos mantienen la continuidad con el pasado
y entrenar a las personas en el respeto y el autocontrol. La ritualidad incluía desde gestos cotidianos como saludar, dirigirse a los mayores, la forma de relacionarse en el hogar, las ceremonias públicas del gobierno, así sea un gobierno local, departamental, nacional, eh, las relaciones con los maestros. Siempre él respetaba mucho el que tuviera jerarquía, que tuviera autoría, el que fuera mayor, y las ceremonias religiosas. Dice que estos eran actos con los que se podía cultivar el carácter y evitar la impulsividad que conduce al caos. Si un gobernante no gobernaba con virtud, decía, no merecía el cargo. Si no gobernaba con virtud. Si sacáramos a todos los gobernantes que no gobiernan con virtud, yo creo que nos dañamos el gobierno, pues en toda la tierra. Si un padre no cumple con sus responsabilidades, decía, pierde el derecho humano a ser padre o llamarse padre. La estructura familiar para Confucio era importantísima. Dice que es el núcleo donde se forman las virtudes que luego sostienen el orden social. O sea, lo que se enseña en el hogar, lo que se aprende en el hogar, sostiene la sociedad. ¿Qué clase de hogares tenemos? Porque la sociedad que tenemos está entonces moldeada por los hogares que la conforman. ¿Qué clase de hogares tenemos? El respeto a los padres y los ancestros enseña a lograr la autoridad legítima y a actuar con responsabilidad, decía. Solo el que puede mantener la armonía en su hogar puede participar en asuntos de mayor escala. Si uno no es capaz de mantener la armonía en su propio hogar, no puede pretender a tener autoridad en ninguna parte, según Confucio. El ideal del gobernante noble no se definía por su nacimiento. Confucio era un revolucionario, porque Confucio decía, en ese tiempo y después de ese tiempo, y en Europa, en la Edad Media, y hasta hace muy poco, los que podían gobernar eran solamente los que nacían en ciertas familias. De hecho, yo creo que todavía no, porque tenemos democracia, pero los gobernantes casi siempre son de ciertas familias. Y hay que nacer en ciertos círculos para aspirar a ser gobernante. Confucio decía que no, que todo el que sea capaz de actuar con rectitud merece ser gobernante. Eso en ese momento fue una revolución, porque estaba yendo en contra de las familias dominantes en cada estado donde iba, porque siempre el gobierno, a lo largo de la historia, se ha dado porque se nace en ciertas familias, no porque se sea virtuoso, no porque se tenga capacidad, sino porque es de cierto apellido. Pues como yo dijo hace 2500 años que eso no debía ser así, que debían gobernar los que fueran más capaces y más virtuosos, no los que nacieran en ciertas familias. Decía que la virtud del gobernante tiene un efecto transformador porque establece un estándar para toda la sociedad y le daba importancia máxima a la educación. Y también era muy revolucionario eso, porque esos 1500 años la gente no estudiaba, solamente estudiaban los de esas familias, los poderosos. Pero Confucio dijo que todos tenían derecho a estudiar, que todos tenían derecho a estudiar si tenían la capacidad. No solamente era para la élite, porque para él el aprendizaje es un camino asequible a cualquiera que se comprometa con la reflexión y la disciplina. A cualquiera que se comprometa. ¿Cuántos se quedan sin estudiar siendo unos grandes talentos? ¿Y cuánto les ha pasado eso a lo largo de la historia? Porque hemos diseñado un sistema de educación que excluye al que no tiene dinero. También en ese tiempo, como mucho tiempo después y hasta hace muy poquito, decían que los reyes estaban ahí por mandato celestial, que era un mandato divino. Pues Confucio decía que no. El cielo otorga la legitimidad a quienes actúan con virtud y la retira cuando se actúa con corrupción o negligencia. No porque sea de una familia, no porque nació en cierto círculo, tiene derecho a gobernar y el cielo le hace derecho, no. Dice que el cielo le retira la legitimidad si actúa con corrupción o negligencia. Eso se aplica todavía. Pero en aquel tiempo más, porque es que estamos hablando de esto aquí, pero en aquel momento decir eso implicaba poner la vida en peligro, porque está hablando en contra de los gobernantes del momento. Está diciendo, no porque ustedes son de esa familia, tienen derecho a gobernar, si no actúan con virtud.
y si no son eficientes. Decía que la autoridad debe alinearse con la justicia y que la transformación humana de un Estado no depende de las leyes, sino de un proceso lento que requiere la formación de individuos virtuosos. Queremos tener una sociedad ideal. Debemos enfocarnos en esta última parte que dice aquí, en formar individuos virtuosos. Ese es un proceso lento. No hay que formar individuos que sepan todas las cosas de la inteligencia artificial, los mejores ingenieros, los mejores abogados, se saben todas las leyes, pero para hacerle la trampa. No, educar en virtud, es lo que decía Confucio, en virtud. Y que la mejor forma de resistir al caos social era imponer unas reglas, no era imponer reglas rígidas, sino cultivar personas capaces de actuar con sabiduría. Siempre se enfocaba en el cultivo de la persona. Y le daba un papel, un punto muy preponderante a la música. Aquí ya hemos hablado de la música en otras conferencias. Yo decía que la música es un espejo de la salud moral de una comunidad. Aquí dijimos en una conferencia que la música que escuchas te moldea, moldea tus neuronas, tu cerebro, tu mente, tu corazón y todo tu ser. Y moldea una sociedad. La música que una sociedad escucha moldea lo que esa sociedad es. ¿Qué estamos escuchando? ¿Qué están escuchando nuestros jóvenes? Pues bien, la música es un espejo de la salud moral de la sociedad, porque representa armonía interior y exterior. Entonces después decía que una sociedad en decadencia producía música desordenada. Una sociedad en decadencia produce música desordenada. Esto los maestros ascendidos lo han dicho muchos, dictados ya después, ahora después de 2500 años. Pero como muchos lo dijo aquí en el momento, no era un maestro ascendido, era un humano sabio que andaba por la tierra, como nosotros, y ya decía que la música era fundamental para formar a los individuos. Y que una sociedad en decadencia produce música desordenada. Y podemos revisar qué música están oyendo nuestros hijos. Y como que una comunidad virtuosa produciría sonidos capaces de inspirar serenidad y cohesión. Entonces, la música que escuchas te moldea y moldea una sociedad. Para Confucio también era muy importante la relación entre lo estético y lo moral. Si un niño crece en un basurero, es muy poco probable que desarrolle una moral fuerte, un carácter un virtuoso. Las personas tienen que crecer y estar rodeadas de entornos hermosos. Debe haber mucha diferencia entre un niño cuyo papá lo lleva cada mes a un museo y un niño que lo único que ve arte son los grafitis de las calles. El carácter moral de esos dos individuos es distinto. Entonces, no solamente decía la música, sino también qué es lo que vemos, con qué alimentamos los ojos, y especialmente cuando se está en crecimiento. Porque para él cada aspecto de la vida moral debe reflejar equilibrio y respeto. Y ha enfatizado en la importancia del autocultivo, de examinarse uno mismo, revisar sus fallos antes de que pretender corregir a los demás. Revísese y corríjase usted mismo. Porque la transformación personal, ya lo dijimos, para Confucio es la base de la reforma social. Ahora se habla mucho de reformas y reformas en todos los países y hay que reformar muchas cosas, pero por más que reformemos y hagamos leyes, si no reformamos a los individuos, si no formamos individuos virtuosos, no se arregla nada en el fondo. El libro de Analectas pues insiste en el valor del respeto hacia los padres, la lealtad entre amigos y la honestidad en todas las relaciones sociales. Es una guía para cultivar el carácter que contribuye al bienestar colectivo. Este libro es tan influyente que ya después Confucio ya falleció, ya se fue, ya vinieron otros y otros reyes y reyes. Y un momento en que ya se formó el Imperio Chino y el Imperio Chino estableció, estableció las enseñanzas de Confucio, las puso en el sistema de exámenes imperiales, lo que hoy llamamos los exámenes del Estado. Bueno, el Imperio Chino, antes del gobierno, tipo de gobierno que tienen ahora cuando tenían emperador, puso a que los funcionarios públicos debían asimilar
lo que Confucio enseñó, y eso era lo que les preguntaban en los exámenes. Y se convirtió en uno de los textos más comentados, interpretados y traducidos del mundo. Proporciona un marco moral capaz de ejercer decisión, de orientar decisiones personales y políticas. Bueno, se nos acabó el tiempo. Solamente les quiero comentar, esto es todo sobre Confucio. Ya ven que era, en verdad, aunque no fue un hombre acomodado y tuvo muchas dificultades, dejó un legado que todavía hoy nos está tocando y que todavía su enseñanza no se está cumpliendo, aunque algunos hagan el esfuerzo. Les quiero decir que aquí en esta sede tenemos conferencias como esta todos los jueves a las 6:30, están todos muy invitados. Calle Herrera 79, 4816, Barrio Estadio, cerca de la Estación Floresta en Medellín. Tenemos servicio de librería, quiere decir, tenemos librería con libros con las enseñanzas de los maestros y tenemos servicios devocionales los miércoles a las 6, un servicio al Maestro Jesús y los domingos a las 9 un servicio dominical de 9 a 12. Hay un coro que están invitados todos a asistir y a ensayar los sábados a las 6 de la tarde. Los domingos, además, tenemos escuela para los niños desde 2 hasta 12 y escuela para los adolescentes desde 12 hasta 17, todos los domingos a las 9. Muy bien, con esto concluimos ya nuestra conferencia de hoy. Agradecemos mucho a los quienes están conectados, a los que están aquí presentes. Eh, les deseamos que tengan ya un feliz regreso a casa, que sigan estudiando lo más trascendido. Recuerden que no hay enseñanza mayor que esta en todo el planeta en este momento, donde se unen las enseñanzas de filósofos, maestros, santos y sabios de Oriente y Occidente. Que tengan una buena noche. Muchas gracias. Ah, y están invitados.